En noviembre de 1969, la NASA tomó una decisión bastante radical. Decidieron estrellar deliberadamente una nave contra la superficie de la Luna. Sí, el módulo lunar del Apolo 12, concretamente. Eso es. La idea principal era calibrar unos sismómetros que los astronautas acababan de dejar allí. Pero, a ver, en lugar de registrar un golpe seco, un golpe sordo, que es lo que dictaría la lógica en una roca muerta, la Luna entera resonó. Fue una barbaridad. Según los informes oficiales que tenemos aquí, vibró como si fuera una campana gigante durante casi una hora entera. Y bueno, medio siglo después, este tipo de fenómenos siguen siendo un rompecabezas profundo. Y es precisamente por eso, por todo lo que dejamos a medias, que la maquinaria vuelve a ponerse en marcha. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Es un punto de partida fundamental, la verdad. Porque claro, tendemos a mirar hacia arriba y vemos un satélite inerte, o sea, una simple esfera gris, perfectamente categorizada. Pero la realidad, y esto está oculto en montañas de registros desclasificados y datos de telemetría que hemos estado revisando, es que estamos ante un cuerpo celeste sumamente complejo. Totalmente. Y la misión de nuestro análisis de hoy no es solo repasar cómo vamos a volver después de más de 50 años, sino por qué ahora. Exacto. Más allá de la nostalgia de aquel gran paso para la humanidad, el regreso inminente con la misión Artemis II no es un simple viaje conmemorativo, para nada. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era geopolítica. O sea, una economía lunar que lleva el disfraz de la exploración científica tradicional. Vale, vamos a desglosar esto. Porque al cruzar las fuentes, desde los diarios de misión históricos hasta los análisis técnicos más modernos, resulta evidente que la Luna ha estado protagonizando anomalías científicas, desconcertantes desde el apogeo del programa Apolo. Sí, desde el primer día. Empecemos por esa campana resonante que decíamos. A ver, ¿por qué diablos un cuerpo celeste vibra durante una hora tras un impacto que a escala planetaria es relativamente pequeño? Pues lo fascinante aquí es que la respuesta está en la composición estructural. Y es algo increíble si lo comparamos con nuestro propio planeta. O sea, en la Tierra, cuando ocurre un impacto geológico o, un terremoto, la energía sísmica se disipa rapidísimo. Claro, se apaga enseguida. Exacto. Y esto sucede porque nuestro planeta tiene un manto viscoso, tiene océanos subterráneos y muchísima humedad en las rocas. El agua actúa como un inmenso sistema de amortiguación natural que absorbe las ondas. O sea, para que nos hagamos una idea, es como golpear una guitarra acústica que estuviera completamente sumergida en agua. Eso es. El sonido moriría al instante, ni siquiera llegaría a formarse la nota. Una analogía excelente, sí. La Luna, por el contrario, demostró ser como una guitarra acústica, reseca y sumamente rígida. Al ser un mundo tan árido en su corteza, sin esa agua subterránea que frene las vibraciones, pues la energía del impacto de la nave de la NASA simplemente continuó rebotando. Reverberando por el interior. Claro, las ondas viajaron por la piedra rígida con una pérdida de energía mínima. ¡Qué locura! Y esto, supongo, destrozó las asunciones que tenían los geólogos de la época. Pero bueno, los misterios físicos no fueron los únicos. Hay un episodio previo de la misión Apolo 10 que añade una capa de tensión psicológica brutal a todo esto. La cara oculta. Exacto. Meses antes del famoso alunizaje de Neil Armstrong, 3 astronautas orbitaron la cara oculta de la Luna. Estaban en el silencio más absoluto, bloqueados de cualquier comunicación con la Tierra. Y de repente, a través de sus auriculares, empezaron a escuchar un silbido oscilante. Una música extrañísima. Una especie de melodía etérea que duró una hora entera. Pero a ver, lo que me llama la atención de los registros no es el sonido en sí, sino que estos hombres, que eran pilotos de pruebas con nervios de acero, debatieron seriamente si debían ocultárselo al control de misión en Houston. ¿Por qué tanto miedo a reportar un simple ruido espacial? Pues ese miedo revela muchísimo sobre la cultura aeroespacial de los años 60. La NASA operaba bajo una regla no escrita, pero estricta, que los pilotos denominaban mentir para volar. Madre mía. Sí. Cualquier mínima sugerencia de inestabilidad psicológica, de alucinaciones o simplemente de nerviosismo significaba el despido inmediato del programa de vuelo. Tenían una fila inmensa de candidatos hipercompetitivos esperando para quitarles el puesto. Básicamente, el terror a recursos humanos era mucho mayor que el terror a lo desconocido del cosmos profundo. O sea, si decían, oye, que escucho música espacial, lo sentaban en un despacho y no volvieran a ver un cohete en su vida. Totalmente. Era el fin de su carrera. La investigación posterior determinó que esa música era de hecho una simple interferencia de radiofrecuencia en la banda VHF.
Un acople técnico. Y hablando de falta de comprensión, eso nos lleva directamente a lo que los geólogos llaman la crisis isotópica. Un temazo. A ver, la teoría científica predominante sobre cómo se formó la Luna es la del gran impacto. Se supone que hace miles de millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, conocido como Theia, chocó contra la Tierra primitiva. Así es. Y los escombros de esa colisión gigantesca salieron despedidos al espacio y, por la gravedad, se fusionaron para formar nuestro satélite. Y siguiendo esa mecánica orbital básica, la física dicta que la masa resultante de la Luna debería estar compuesta en su mayor parte por los restos de Theia. Del planeta que chocó. Exacto. Mezclados con un porcentaje menor de la corteza de la Tierra. O sea, químicamente, la Luna debería tener firmas isotópicas distintas a las de nuestro planeta. Debería ser un híbrido. Pero claro, cuando los científicos analizaron las rocas lunares que trajeron las misiones Apolo, se encontraron con un clon químico perfecto. Las proporciones de isótopos de oxígeno, de titanio y cromo en la Luna son idénticas a las de la Tierra. Idénticas. Es el equivalente a hornear un pastel usando las despensas de dos cocinas completamente distintas, pero que al probarlos sepa única y exclusivamente a los ingredientes de la primera cocina. La química simplemente no refleja que hay un segundo cuerpo celeste. Y eso rompe los esquemas. Claro, pero espera. Si los datos químicos no cuadran en absoluto, ¿por qué los científicos no descartan esta teoría y buscan otra? Suena a que el modelo del gran impacto está directamente equivocado. Pues esa es una objeción muy lógica, y es exactamente el núcleo de la crisis. Los científicos no descartan la teoría de Theia porque, a día de hoy, es el único modelo matemático que explica la física del sistema Tierra-Luna. Ya, claro. Es la única forma de justificar el tamaño excepcional de la Luna en relación a la Tierra y, sobre todo, el momento angular actual, es decir, la velocidad a la que ambos cuerpos giran. O sea que la física y la química se contradicen. Literalmente. Cualquier otra teoría, como que la Tierra capturó a una luna que pasaba por ahí flotando, viola las leyes de la física orbital. Así que tenemos una física que exige el impacto de Theia y una química que lo niega. Y para resolver enigmas de este calibre tectónico, pues necesitamos volver. Y ahí es donde entra la gigantesca y compleja arquitectura de la misión Artemis II. Porque no se trata solo de tener la voluntad de volver, sino de la pura brutalidad mecánica necesaria para hacerlo hoy en día. Es una obra de ingeniería bestial. El cohete principal, el SLS, es un monstruo. Pero hay un detalle en la documentación que me parece fascinante. A ver, para este cohete nuevecito, de última generación, están reciclando los motores RS-25 que pertenecieron a la era del transbordador espacial. Sí, fíjate qué curioso. Estamos hablando de motores que se diseñaron en los años 70, que ya han ido al espacio y vuelto decenas de veces. ¿Cómo es posible que usen tecnología de hace 40 años para la misión más avanzada del siglo? Pues porque en cuestiones de propulsión química, el motor RS-25 sigue siendo una obra maestra insuperable. Ofrece un equilibrio perfecto entre empuje y eficiencia de combustible. Que usan hidrógeno y oxígeno líquidos, ¿no? Exacto. Y ese rendimiento no se ha logrado replicar mejorando significativamente los costes. Así que lo que hacen es desmontarlos, actualizar toda la aviónica con ordenadores de vuelo modernos y someterlos a presiones extremas para certificar que el metal aún soporta el estrés. ¡Qué pasada! Sí. Y estos motores propulsarán la cápsula Orión, bautizada como Integrity. Y aquí es donde la colaboración internacional brilla de verdad. Porque el soporte vital de la nave depende del módulo de servicio europeo, y su unidad de control térmico ha sido fabricada por Airbus Crisa en Madrid. Un detalle crucial, porque, a ver, ¿cómo funciona exactamente el control térmico allí fuera? Entiendo que no es como encender el aire acondicionado del coche. No, ni mucho menos. Tienen que proteger a la tripulación de temperaturas que varían salvajemente. O sea, desde los 270 grados bajo cero, cuando la nave está a la sombra de la Tierra, hasta un calor que derretiría metales al recibir el impacto directo del Sol sin una atmósfera que los filtre. Pues funciona mediante un complejo sistema de circuitos de fluidos, radiadores y cientos de válvulas inteligentes. La unidad madrileña tiene que leer sensores en milisegundos y bombear refrigerante para o bien disipar el calor hacia el espacio exterior o retenerlo, dependiendo de cómo vaya rotando la nave. Y el margen de error es cero. Absolutamente cero, especialmente cuando se acerquen al límite más extremo de la misión, que es la famosa trayectoria de retorno libre. Esa trayectoria es elegante pero aterradora.
Según los esquemas, utiliza la gravedad lunar como un tirachinas gigante. Si fallan los motores principales, la propia gravedad de la Luna capturará la nave, le dará una vuelta por detrás y la lanzará de vuelta hacia la Tierra como un boomerang. Eso es un sistema de seguridad puramente físico. Pero claro, al hacer esa maniobra, los 4 astronautas, Wiseman, Glover, Koch y Hansen, van a pasar por la cara oculta de la Luna, a casi medio millón de kilómetros de nosotros. Y durante ese tránsito, la inmensa masa de roca de la Luna bloqueará por completo cualquier señal de radio. Se corta todo. No hay forma de que las ondas bordeen la esfera lunar. Se van a quedar 40 minutos en silencio absoluto, sin datos, sin control de misión. Más lejos de casa que cualquier otro ser humano en toda la historia. Y el verdadero desafío no es solo sobrevivir a ese silencio, es sobrevivir al regreso. La reentrada en la atmósfera terrestre es donde la misión expone sus vulnerabilidades más críticas. De hecho, tras el vuelo no tripulado de Artemis 1, los ingenieros se encontraron con un problema gravísimo en el escudo térmico de la cápsula. Sí, este punto de los informes corta la respiración. A ver, el escudo está cubierto por un material ablativo llamado AF-Coat. El plan aerodinámico era que la cápsula rebotara en la atmósfera superficialmente para frenar poco a poco. Como cuando tiras una piedra plana en un lago. Exacto. Pero el material no se comportó según los modelos. En lugar de quemarse y liberar gases de forma gradual para alejar el calor de la nave, este material atrapó los gases internos a bajas temperaturas. Y eso es letal. Se crearon burbujas de alta presión debajo de la superficie y la fuerza aerodinámica arrancó pedazos enteros del escudo, como si estuvieran explotando burbujas de plástico de embalar. Tal cual. Pues para Artemis 2, donde hay 4 vidas humanas a bordo, la solución de ingeniería ha sido modificar la aerodinámica del vuelo. En lugar de ese rebote suave, van a entrar a la atmósfera con un ángulo mucho más pronunciado. Más directo. Sí, buscando un calentamiento más rápido que obligue al material a derretirse uniformemente antes de que pueda atrapar esos gases. El problema es que entrarán a la velocidad espeluznante de 40.000 kilómetros por hora. Modificar el ángulo en el último minuto para evitar que el escudo se desintegre. Madre mía. No es de extrañar que las propias estadísticas de la NASA asuman un riesgo de pérdida de tripulación de 1 entre 30. Es un porcentaje altísimo para los estándares actuales. Siendo sinceros, si en cualquier trabajo corporativo normal el Departamento de Recursos Humanos te dijera que tienes más de un 3% de posibilidades de morir al ir a la oficina hoy, nadie cruzaría la puerta. Nadie, por supuesto. Y ese 1 entre 30, ojo, solo contabiliza los fallos mecánicos inmediatos. El factor biológico a largo plazo sigue siendo una gran incógnita. Claro. La radiación. Por eso llevan a bordo el experimento Avatar. Son placas con células vivas de médula ósea humana que quedarán expuestas al entorno del espacio profundo. ¡Wow! Más allá de los cinturones magnéticos de la Tierra, la radiación cósmica y las tormentas solares bombardean las células. Quieren entender exactamente cómo, a nivel molecular, esa radiación degrada nuestro sistema inmunológico. Volar a Marte algún día dependerá en gran medida de lo que le pase a esas células de médula en este viaje. Con un nivel de riesgo tan inmenso, de vida o muerte, y miles de millones de euros sobre la mesa, la gran diferencia entre Apolo y Artemis es la vigilancia. En 1969, la NASA controlaba la señal de televisión, emitían imágenes borrosas en blanco y negro, y ellos decidían cuándo cortar la transmisión. Tenían el control narrativo absoluto. Hoy, el nivel de escrutinio es microscópico. Es que hemos entrado en la era de la transparencia forzada. El desarrollo aeroespacial hoy es un ecosistema híbrido, lleno de empresas privadas como SpaceX o Lockheed Martin, contratistas tecnológicos, sistemas de telemetría comerciales. ¿Y las redes sociales, claro? Por supuesto. Sumemos a eso la transmisión de vídeo en resolución 4K en tiempo real. Tratar de mantener un control hermético de la información como en la Guerra Fría es, desde un punto de vista logístico, completamente imposible. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta hipervigilancia acaba mostrando el lado más cotidiano, humano y falible de ir al espacio. Hace poco, revisando las transmisiones de preparativos recientes, un astronauta fue grabado por una cámara interna introduciendo por accidente su código PIN de seguridad en la pantalla de su tablet. Sí, se vio perfectamente. A la vista de todo Internet. Una anécdota en apariencia inofensiva, pero tremendamente simbólica. Es que son precisamente estos errores humanos, estas torpezas de oficina llevadas al espacio, las que desmontan el mito de la conspiración perfecta. Internet está lleno de teorías sobre misiones Apolo secretas, de la 18 a la 20, que supuestamente encontraron ciudades o hasta una momia alienígena llamada Mona Lisa en la cara oculta.
Todo un clásico de la conspiración. Pero a ver, te tengo que interrumpir y plantear la duda lógica. Los gobiernos logran mantener en secreto el desarrollo de bombarderos invisibles o redes masivas de espionaje en la Tierra durante décadas. ¿Por qué insisten los científicos en que ocultar una anomalía o un descubrimiento en la Luna es imposible hoy en día? Desierto de Nevada porque controlas el espacio aéreo, pero el espacio exterior es un escaparate compartido. Claro, está a la vista de todos. Para lanzar un cohete de la escala del SS o un Saturno V, generas una firma sísmica e infrarroja detectable por satélites meteorológicos de todo el mundo. Y además, en cuanto la nave está en órbita, para comunicarte con ella necesitas emitir señales de radio inmensamente potentes. No puedes usar un walkie-talkie. Exacto. Hoy en día hay decenas de miles de astrónomos aficionados en todo el planeta con equipos capaces de interceptar y triangular esas señales. No puedes apuntar una antena del tamaño de un estadio de fútbol hacia la Luna en secreto. La comunidad astronómica civil rastrearía la telemetría en cuestión de minutos. Vale, entiendo. La física del propio lanzamiento te delata. Pero entonces, ¿qué pasa con esas anomalías históricas que alimentan las teorías? Porque, a ver, la Academia de Ciencias Soviéticas llegó a publicar en 1970 la hipótesis de que la Luna era una nave espacial, hueca, artificial. La teoría de Bazin y Sherbakov, sí. Y se basaban en cosas reales, como que los cráteres lunares son sospechosamente poco profundos para impactos tan violentos, o la presencia de metales de alta dureza como el titanio en la superficie. Se basaban en datos reales, cierto, pero aplicando conclusiones erróneas debido a la tecnología y el conocimiento geológico de la época. Hoy entendemos la mecánica de esto perfectamente. ¿Por qué son tan planos los cráteres entonces? Los cráteres gigantescos son poco profundos debido a un proceso llamado rebote isostático. Cuando un meteorito masivo impacta, no solo hace un agujero, la fuerza es tan masiva que comprime la corteza lunar hacia abajo. Vale. A lo largo de millones de años, esa roca comprimida actúa como un colchón viscoelástico, rebotando lentamente hacia arriba y aplanando el fondo del cráter. No es porque haya un casco de metal debajo, deteniendo el meteorito. Tiene sentido. ¿Y lo del titanio brillante? Pues sabemos que proviene de la ilmenita, que es un mineral compuesto por óxido de hierro y titanio, que es completamente natural y de lo más común en el magma volcánico cristalizado. No es una aleación alienígena forjada en una fábrica. Ya, la ciencia lo desmonta. Pero la gente sigue prefiriendo la historia de la nave espacial o la conspiración. Por supuesto, a nuestro cerebro le aterra el caos y la aleatoriedad. Evolucionamos reconociendo patrones para sobrevivir. Al observar la abrumadora inmensidad del cosmos, inventar una conspiración nos hace sentir que alguien, aunque sea un gobierno en la sombra o una inteligencia superior, lleva el volante. Nos da confort cognitivo. Exacto. Es mucho más difícil aceptar que somos una mota de polvo frágil en un universo inmenso e indiferente. Agrupar todas estas anomalías en una historia de ciencia ficción nos tranquiliza. Pero si quitamos a los alienígenas y las conspiraciones de la ecuación, nos quedamos con una realidad muy dura. Tenemos un riesgo altísimo de mortalidad para la tripulación humana y un coste de decenas de miles de millones. Tiene que haber una motivación pragmática, comercial e industrial mucho más fuerte que la simple curiosidad científica para movilizar toda esta infraestructura ahora mismo. ¿Qué es lo que justifica el gasto de Artemis? Pues el motivo real orbita en torno a descubrimientos confirmados hace poquísimo tiempo. En 2024, sistemas avanzados de radar confirmaron lo que muchos sospechaban, que es la existencia de colosales tubos de lava en el subsuelo lunar, específicamente bajo la región del Mare Tranquillitatis. Y esto no es solo una curiosidad geológica, ¿eh? Estos tubos masivos se formaron hace miles de millones de años, cuando los ríos de lava subterráneos se vaciaron y dejaron túneles huecos inmensos, algunos con accesos a la superficie provocados por derrumbes. Lo alucinante de los datos es que la temperatura dentro de estas cuevas se mantiene estable en unos 17 grados centígrados. Una temperatura primaveral, básicamente. Hay que tener en cuenta que en la superficie pasas de hervir a congelarte según te dé la luz del sol. Además, tener decenas de metros de roca sólida sobre tu cabeza bloquea la radiación letal y los micrometeoritos de los que hablábamos. Son a efectos prácticos hábitats naturales perfectos. Refugios antiaéreos esperando ser habitados. Exactamente. O sea, la infraestructura pesada de protección ya está excavada por la propia naturaleza. Y si conectamos esto con el panorama general, esto ha desatado una nueva fiebre del oro.
El objetivo real de las potencias no es plantar otra bandera, es establecer una economía lunar funcional. Una base permanente. Eso es. Por eso el escrutinio se centra hoy en el polo sur lunar, donde los cráteres, que están permanentemente a la sombra, albergan hielo de agua muy antiguo. Con agua puedes generar oxígeno para respirar, pero lo más importante, puedes usar electrólisis para separar el hidrógeno y fabricar combustible de cohetes in situ. O sea, la Luna se convierte en la gasolinera del sistema solar. Tal cual. Pero el hielo no es el premio gordo, ¿eh? El verdadero tesoro oculto en el polvo lunar es un isótopo rarísimo aquí en la Tierra, llamado helio 3. Uf, ¿el famoso helio 3? Sí, lo cambia todo. Al carecer de atmósfera y de un escudo magnético fuerte, la superficie lunar ha estado expuesta al viento solar sin interrupción durante eones. El Sol expulsa este isótopo constantemente y el polvo lunar ha actuado como una esponja gigante absorbiéndolo. ¿Y por qué es tan crucial este material? Porque es el combustible teóricamente perfecto para la energía de fusión nuclear limpia. A diferencia de los reactores actuales que tenemos en la Tierra, fusionar helio 3 no generaría residuos radiactivos peligrosos. Es la promesa de la energía inagotable. Y sabemos que no es ciencia ficción, porque el dinero, el dinero de verdad, ya se está moviendo. Los documentos comerciales muestran que el Departamento de Energía de Estados Unidos ya ha formalizado un contrato para comprar 3 litros de helio 3 lunar a una startup privada llamada Interlune. Sí, ya están comprando. Aún no lo han extraído, no han pisado la Luna, pero el mercado y las transacciones comerciales sobre la minería espacial ya están operando hoy. Y esta urgencia económica y logística explica los cambios estratégicos recientes en la agenda espacial. Los planes originales de construir una gran estación espacial en órbita lunar, la Gateway, se han dejado a un lado temporalmente. Se ha priorizado bajar a la superficie. Eso es. Priorizan construir bases y maquinaria directamente sobre el terreno. Nadie quiere quedarse en órbita observando cómo otros excavan y reclaman los recursos. Quien llegue primero y logre mantener una operación continua será quien dicte las leyes, los estándares y el reparto de la minería espacial para el resto del siglo. Y China no se queda atrás, ¿no? ¿Qué va? China avanza a un ritmo espectacular con su propia base lunar planificada para 2035. Esta es una carrera contrarreloj donde el ganador se lo lleva todo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás, hemos hablado de sistemas de control térmico madrileños, de motores de los 70 reciclados al límite, de isótopos de fusión nuclear y de cuevas volcánicas. Pero claro, al centrar el foco en las tuercas, la geopolítica y los millones de dólares, corremos el peligro de perder de vista el elemento humano de esta epopeya. El impacto personal. Al revisar las transcripciones personales de los astronautas del programa Apolo, ves que estos tipos, que eran ingenieros calculadores fríos, sufrieron impactos psicológicos irreversibles. Alan Shepard, que era un piloto duro como el acero, lloró sin consuelo sobre el polvo lunar. Sí, se derrumbó por completo. Y Edgar Mitchell describió experimentar una profunda transformación mística, una comprensión instintiva de que todas las moléculas de su cuerpo estaban conectadas con el universo. La psicología moderna tiene un término clínico muy claro para esto. Se llama el efecto perspectiva, o el overview effect en inglés. Es una reestructuración cognitiva radical. Al flotar en el espacio profundo y observar la Tierra, no como un mapa en una pared, sino como una minúscula canica brillante suspendida en un vacío oscuro e infinito, la mente humana colapsa todas sus nociones de fronteras o divisiones políticas. Te cambia la escala de todo. Se produce una comprensión visceral e instantánea de la tremenda fragilidad y unidad de nuestro único sistema de soporte vital. La tripulación de Artemis II, tras enfrentarse al abismo solitario de la cara oculta, no regresará siendo los mismos individuos. Volverán cambiados para siempre. Y mientras ellos se asoman a la ventana de esa cápsula para ver cómo la Tierra y la Luna danzan en la oscuridad, hay un detalle final. Una mecánica celeste que solemos dar por sentada en nuestro día a día, pero que es el epítome de la maravilla cósmica. Es lo que los astrónomos llaman la coincidencia matemática exquisita, y es una reflexión final fantástica que no se suele discutir en profundidad. Si mides el Sol, su diámetro es aproximadamente 400 veces más grande que el de nuestra Luna. Vale, 400 a 1. Sin embargo, por puro azar orbital, el Sol se encuentra exactamente 400 veces más lejos de la Tierra que nuestro satélite. Y el resultado físico de esa proporción exacta es que, al mirar desde el suelo,
Ambos cuerpos parecen ocupar exactamente el mismo tamaño en el cielo. Es una casualidad monumental, o sea, un error de redondeo del universo que permite que la Luna bloquee el disco solar con una precisión milimétrica durante un eclipse total. Y fíjate, gracias a esa casualidad, los primeros astrónomos pudieron observar la corona solar, entender la radiación de las estrellas y cimentar las bases de la astrofísica moderna. Todo por una coincidencia de tamaños y distancias. ¡Qué barbaridad! Y el pensamiento final que quiero dejar, aquello que aporta una dimensión verdaderamente sobrecogedora a este análisis, es entender que esta simetría perfecta es estrictamente temporal. ¿Cómo que temporal? Sí, la fricción gravitacional de las mareas oceánicas, ese tira y afloja diario entre el agua de la Tierra y la gravedad lunar, roba un poco de energía rotacional cada día. Esto empuja a la Luna hacia afuera. ¿Se aleja? Se aleja, sí. Y gracias a los espejos reflectantes que dejaron las misiones Apolo y que los observatorios terrestres usan para disparar láseres, sabemos con precisión absoluta que la Luna se aleja de los otros 3,8 centímetros cada año. Es un reloj de arena geológico. Dentro de 50 millones de años, la Luna estará demasiado lejos y se verá demasiado pequeña en el cielo para cubrir el Sol. O sea, los eclipses totales desaparecerán para siempre. Desaparecerán. Y peor aún, sin la fuerte influencia gravitacional de ese satélite cercano, el eje de inclinación de la Tierra comenzará a desestabilizarse y tambalearse caóticamente, alterando los climas y las estaciones de formas que, podrían hacer la superficie inhabitable. ¿Donde empezamos? Esa esfera gris no es una roca inerte, es el motor silencioso que estabiliza nuestro mundo. Resulta asombroso pensar que la inteligencia humana, nuestra ciencia, nuestra capacidad de entender el cosmos y de construir naves que sobreviven al vacío, haya logrado surgir exactamente en la única y minúscula ventana de tiempo geológico en la que la Luna está colocada a la distancia matemáticamente perfecta para revelarnos los secretos del universo. Es una ventana de tiempo ínfima. Quizá la conclusión más profunda de todo este análisis técnico no sea cuántos recursos vamos a extraer de las cuevas del Polo Sur lunar, sino qué significa para nosotros esta enorme fortuna de existir aquí y ahora. Es, sin lugar a dudas, un pensamiento para llevarse la próxima vez que uno mire al cielo nocturno despejado. Un recordatorio precioso de que somos testigos de un momento cósmico irrepetible. Y hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy. Nos vemos en la próxima inversión.